there are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Los campesinos son cultos aunque sean analfabetos. Tienen un pasado, una tradición, unas imágenes. Octavio Paz. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio en colaboración con Laura de Culturas de Moda y en el que continuaremos el discurso de la sincretización de la semana pasada, pero esta vez aterrizándolo en la imagen de la Virgen María, sus muchas representaciones y las estampas religiosas que proliferan en todos los países de Latinoamérica y en donde podemos encontrar muchos vestigios de las creencias y rituales que se practicaban antes de la conquista. La vestimenta es más que solo cubrir el cuerpo, es un modo de vivir que expresa jerarquías, poder, identidad, gustos, género y los cánones de la época vivida, y todo ello se refleja a lo largo del tiempo dentro de la religión en la manera de vestir y adornar sus imágenes religiosas y posteriormente a sus sacerdotes. Desde el siglo XII, los fieles católicos expresaron su devoción a la Virgen María creando un elaborado vestuario para la madre y el niño, a veces convirtiéndose este en un objeto de culto por derecho propio. Cuando se viste una escultura se le da una presencia poderosa, y dado que las telas utilizadas eran extremadamente preciosas, también se introduce una distancia. Desde entonces se cortó ropa para todo tipo de esculturas, desde grandes íconos en santuarios y maniquíes utilizados en procesiones religiosas hasta las diminutas estatuas de María adoradas en conventos y capillas domésticas. Con la invasión de los territorios que hoy llamamos americanos, vino una imposición artística por parte de España, imposición que en aras de evangelizar empezó a desplazar las manifestaciones artísticas y religiosas que hasta esa época se daban en el territorio. En el marco de esta imposición artística, las personas indígenas empezaron a realizar una mezcla entre lo que era el arte español y el arte precolombino, plasmando discretamente al dios Sol en las iglesias, colocando como manjar de la última cena a un cuy, o situando mazorcas de maíz entre las uvas esculpidas en las columnas barrocas de nuestras iglesias, entre otras cosas, como una forma de resistencia ante la conquista y como una manera de tratar de mantener así sea de modo oculto sus costumbres. Para poder lograr la conversión al cristianismo, la Iglesia utilizó sobre todo la imagen, ya que era una forma más clara e impactante para que la mayoría de la población originaria, que poco entendía el español y nada de latín, pudiera comprender las historias sagradas relatadas en la Biblia. Por ello, la Iglesia tuvo que crear imágenes de santos, cristos y vírgenes. Poco a poco, con la conversión a la religión católica de todos los habitantes que poblaban lo que ahora se conoce como Latinoamérica, empezó a surgir una ferviente devoción a las imágenes. Es así que la gente empezó a apropiarse de ellas, a pedirles favores para la intercesión en problemas de toda índole, desde cosas tan mundanas como encontrar objetos perdidos hasta cosas tan trascendentales como la recuperación de un familiar enfermo. Tal fue la inserción de la Iglesia en nuestras culturas, que fue en muchos casos las personas indígenas quienes empezaron a defenderlas de aquellos iconoclastas que querían dañarlas. También las imágenes religiosas empezaron a fundirse con los objetos cotidianos. Por ejemplo, se empezaron a popularizar abanicos, relojes, bordados, bizcochos, golosinas con los rostros de santos, imágenes de la cruz y demás, los cuales brindaban a su portador cierta protección, concepción que se tiene aún hasta nuestros días. Sería importante entonces preguntarnos a este punto cómo es que tuvo la religión tanta acogida y prevalencia en Abya Yala. Me remito a un texto del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz que explica de forma excelente este fenómeno para el caso de México.
No es un secreto para nadie que el catolicismo mexicano se concentra en el culto a la Virgen de Guadalupe. En primer término, se trata de una virgen india. Enseguida, el lugar de su aparición ante el indio Juan Diego es una colina que fue antes santuario dedicado a Tonantzin, nuestra madre, diosa de la fertilidad entre los aztecas. Como es sabido, la conquista coincide con el apogeo del culto a dos divinidades masculinas, Quetzalcóatl, el dios del autosacrificio, que crea el mundo según el mito arrojándose a la hoguera en Teotihuacán, y Huitzilopochtli, el joven dios guerrero que sacrifica. La derrota de estos dioses, pues eso fue la conquista para el mundo indio, el fin de un ciclo cósmico y la instauración de un nuevo reinado divino, produjo entre los fieles una suerte de regreso hacia las antiguas divinidades femeninas. Este fenómeno de vuelta a la entraña materna, bien conocido de los psicólogos, es sin duda una de las causas determinantes de la rápida popularidad del culto a la Virgen. Ahora bien, las deidades indias eran diosas de la fecundidad, ligadas a los ritmos cósmicos, los procesos de vegetación y los ritos agrarios. La Virgen católica es también una madre. Guadalupe Tonantzin la llaman aún algunos peregrinos indios, pero su atributo principal no es velar por la fertilidad de la tierra, sino ser el refugio de los desamparados. La situación ha cambiado. No se trata ya de asegurar las cosechas, sino de encontrar un regazo. La Virgen es el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles, el amparo de los oprimidos. En suma, es la madre de los huérfanos. Todos los hombres nacimos desheredados y nuestra condición verdadera es la orfandad, pero esto es particularmente cierto para los indios y los pobres de México. El culto a la Virgen no solo refleja la condición general de los hombres, sino una situación histórica concreta, tanto en lo espiritual como en lo material. Y hay más. Madre universal, la Virgen es también la intermediaria, la mensajera entre el hombre desheredado y el poder desconocido, sin rostro, el extraño. A partir del surgimiento de esta imagen empieza toda una identificación con ella, sobre todo del pueblo mexicano y posteriormente del pueblo latinoamericano. Pero ¿por qué esta identificación con la imagen de la Virgen? Puede ser porque visualmente representa lo que hemos entendido como latinoamericano, ya que es una imagen dual y mestiza. Es una figura de la religión española, pero con sus rasgos indígenas. Además, al ser indígena produce sentimientos de identificación con aquellos tradicionalmente relegados por el poder y en cierta forma permite la visibilización y la enunciación ya no desde la élite mestizo criolla, sino que permite enunciar lo subalterno entre lo que figuraba principalmente lo indígena. La Virgen Morena permitió una ruptura con la representación tradicional de las vírgenes rubias, blancas y del canon europeo. Sus ojos oscuros, su piel morena y cabellos oscuros se vuelven una reivindicación de un canon de belleza indígena o mestiza, convirtiéndose en cierto modo en un símbolo de la resistencia. También se vuelve un objeto de condensación de lo que hemos interpretado como los valores más altos latinoamericanos, obteniendo el lugar de superheroína que permitirá a su pueblo salir de la miseria, y volviéndola una especie de guardiana protectora frente a todos los peligros a los que la gente se encuentra expuesta en el día a día. Tal ha sido la identificación de la gente con la imagen que su consumo o veneración no ha sido solo a través de la imagen original, sino que se lo ha hecho en las propias casas y hasta en objetos cotidianos. También se ha hecho partícipe a la imagen de movimientos de liberación como el Movimiento de Independencia de México, que por cierto se conmemora hoy, y la Revolución Mexicana. También surge un consumo de la imagen de la Virgen, sobre todo con las personas migrantes, ya que al haber tanta migración de Latinoamérica a otros lugares del mundo, siendo principalmente a Estados Unidos, se retorna a algo que recuerde el lugar de origen. Por esto se anhela la comida, la bandera, y se trata de mantener las costumbres, utilizando objetos pequeños y a veces casi invisibles, como una pequeña representación de la Virgen en estampas o escapularios que pueden siempre llevar consigo y que permiten al migrante tener un trozo de su identidad y su cultura en su cartera, en su cuello o en la intimidad de su casa.
y a la vez esta imagen, en este caso, cumple una doble función, ser una imagen de identificación con su tierra y una imagen de protección. De esta manera, el rol que desempeña es completo. La imagen de la Virgen de Guadalupe quedó impresa en un tosco tejido hecho con fibras de maguey. Se trata del ayate usado por la población mesoamericana antes de la invasión para acarrear cosas y no de una tilma que usualmente era el tejido más fino de algodón. La trama del ayate es tan burda y sencilla que se puede ver claramente a través de ella, y la fibra del maguey es un material considerado inadecuado desde la visión eurocéntrica del arte, tal vez por su origen americano. La imagen de la Virgen de Guadalupe es una maravillosa síntesis cultural, una obra maestra que presentó la nueva fe de manera tal que pudo ser entendida y aceptada inmediatamente por los mexicanos. La simbología es rica y complicada, pues cada detalle de color y de forma es portador de un mensaje teológico. El rostro impreso en el ayate es el de una joven mestiza, una anticipación, pues en aquel momento todavía no habían mestizos de esa edad en México. María asume así el dolor de miles de niños, los primeros de una nueva raza, rechazados entonces tanto por la población nativa como por los conquistadores foráneos. El cuadro que se conserva en la moderna Basílica de Tepeyac mide aproximadamente 66 pulgadas de alto y 41 pulgadas de ancho, y la imagen de la Virgen ocupa unas 56 pulgadas del mismo. La Virgen está de pie y su rostro se inclina delicadamente, recordando un poco las tradicionales inmaculadas de la tradición española. El manto azul salpicado de estrellas es la llamada tilma de turquesa, con que se revestían los grandes señores e indica la nobleza y la importancia del portador, o en este caso de la portadora. Los rayos del sol circundan totalmente a la guadalupana como para indicar que esta es su aurora. La joven doncella mexicana nos hace pensar que está embarazada de pocos meses gracias al lazo negro que ajusta su cintura, el ligero abultamiento debajo de este y la intensidad de los resplandores solares que aumenta la altura del vientre. Su pie está apoyado sobre una luna negra que simboliza el mar y el ángel que la sostiene con gesto severo lleva abiertas sus alas de águila. La creencia dice que la Virgen de Guadalupe se presentó ante sus hijos como la madre del Creador y conservador de todo universo, que viene a su pueblo porque quiere acoger a todas las personas que habitan la región, sin importar su categoría étnica, con un mismo amor de madre. Presentada siempre como una figura cercana, como confidente, como niña, como mujer inmaculada, como madre afligida, rodeada de flores, colores y fragancias, con rostro y vestimenta que la tradición de la época hubiera leído como oriental, con rostro y traje occidental. Mostrada sola o en compañía de pastores, ángeles, santos, animales, donantes, camaleónica. Las imágenes que describen la figura de la Virgen María son tan variadas como amplio es el listado de artistas que la han pintado o versificado. En cuanto a las telas, las cofradías de la Villa de Santa María de los Lagos cruzaban el Océano Atlántico para conseguir telas como brocado, cambray, capichola, damasco, estopilla, gasa, lana, pequín, raso, seda, tafetán, terciopelo, ruán y lana. Con las telas traídas del otro lado del mundo, se realizaban camisas, sendales, faldillas e incluso algunas túnicas, además de algunos otros objetos que servían como adorno para los altares, tales como cortinas, manteles y alfombras. Ya en el siglo XIX, la Cofradía del Pueblo de la Laguna enfocaba sus gastos en las misas, lo que incluía la indumentaria de los sacerdotes. Recordemos que la indumentaria religiosa es una ropa que distingue al sacerdote de la gente común, da un aspecto de solemnidad, de respeto, de importancia y sobre todo la diferenciación de la jerarquía eclesiástica. En cuanto a los colores, tanto de las imágenes religiosas como de los sacerdotes, estos variaban de acuerdo a las conmemoraciones o festividades. Por ejemplo, el color blanco era asociado con la pureza, el rojo con la pasión y el martirio, el azul como emblema de la Virgen y las festividades dedicadas en su honor. La indumentaria de las imágenes religiosas, especialmente de las vírgenes, se distinguía con el bordado floral, el cual podía llevar flores, naturaleza y follaje, y la indumentaria litúrgica se distinguía del bordado de imaginería que seguía un patrón,
tendían a copiar pinturas y símbolos religiosos. Además, la elección de telas, colores y alhajas otorgaba a cada una un significado dentro de esos cánones de religiosidad. Por ejemplo, la Cofradía de la Virgen de la Asunción del pueblo de La Laguna y la Cofradía de la Virgen de la Señora de la Soledad tenían sus ricos ajuares que completaban la imagen perfecta y un modelo a seguir en la sociedad novohispana. Las telas que se utilizaban para vestir a las vírgenes se surtían de los mismos mercados de donde provenían las telas para crear vestidos seculares, los que vestían las personas del común. Por esta razón existen similitudes en los materiales, colores y patrones que observamos en la pintura religiosa y en los retratos de las élites coloniales. Pero estas similitudes en los textiles también ocasionaron grandes angustias en ambos lados del Atlántico, y por esta razón, la institución de la Iglesia Católica intentó regular fuertemente cómo es que debían vestirse las imágenes de las vírgenes para conservar su santidad. Fue así como se impuso el llamado vestido a la antigua entre las imágenes religiosas. Incluso cuando los textiles podían asemejarse a los que utilizaban las mujeres de la época, las figuras del atuendo serían distintas. En algunos casos, esta necesidad de diferenciar a las vírgenes y santas de las mujeres, pecadoras por cierto, que habitaban las ciudades del Imperio Español, conllevó a grandes experimentos creativos que mezclaban elementos reales de las modas de su época con detalles imaginarios o extraídos del pasado. El pintor español Francisco de Zurbarán es tal vez el principal exponente de este estilo mixto. Por ejemplo, en una pintura de Santa Casilda pintada alrededor de 1630 y hoy en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, representa a la santa con un torso liso que revela el uso de la cotilla, muy común entre las mujeres de la época. Capas de enaguas y tal vez algún ahuecador interior dan volumen a la falda. Todo el vestido está hecho con un tejido de seda labrado con motivos renacentistas plateados y dorados sobre un fondo de color rojo intenso. La parte superior del vestido, conocido como cuerpo, es escotada y con cierre en la parte frontal. Las mangas son cortas, inventadas con decoraciones de almenillas que recuerdan las armaduras de los centuriones romanos y un rico brazalete enjollado. De los hombros de la santa cae una capa o manto abullonado sobre la espalda, al parecer otra invención del pintor. Pero las santas de Zurbarán no son las únicas que llevan prendas de vestir a la moda, que se asemejan muy de cerca a la ropa que usan y han usado las mujeres en distintos lugares del mundo. En la región andina, muchas vírgenes llevan mantos triangulares que les dan una forma muy similar a las de las montañas que caracterizan el paisaje de la región. Pensemos en la Virgen de Pomata, la Virgen de Copacabana y sus semejantes. Podría decirse que estas vírgenes están ataviadas con lijlas, los tradicionales mantos que han vestido muchas mujeres del Tahuantinsuyo, o lo que en español llamaríamos el Imperio Inca, desde mucho antes de la conquista española. La relación cercana entre vírgenes y montes es interesantísima y amerita ser explorada más a profundidad, aunque se nos sale un poco del tema de este episodio. Encallada en el barrio de los Encinos de Corpus Christi, en Jalisco, México, se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Siguapili, la Gran Señora en lengua náhuatl, en donde cada año se lleva a cabo una ceremonia para cambiarle el vestido a la Virgen bajo la advocación de San Juan de los Lagos. Es una tradición muy antigua, proveniente de la devoción muy arraigada, principalmente en la gente de esa región, y que a través de los años se ha llevado a cabo en preparación de la Cuaresma para buscar una renovación interior, mezcla de lo humano y lo espiritual. El cambio de vestido es una referencia al cambio, a la conversión, entendida como algo que no se hace solo una vez en la vida. Es el mismo caso con la imagen de la Virgen de Luján en Argentina. Cambia de vestido y de manto. Es un trabajo que se hace para mantener el traje limpio y pulcro como un acto de amor a María, la supuesta madre de Jesús y de todos los católicos. Se trata de una antigua tradición relacionada con la devoción mariana. En el marco de una ceremonia especial, un sacerdote oficia el ritual, le quita el traje anterior a la imagen para colocarle uno nuevo. Si bien la imagen original mide solo 38 centímetros de altura, el vestido que se le confecciona es mucho más largo, para darle una mayor presencia e importancia en medio de la impresionante arquitectura del templo. La moldería requiere de un ancho de 1,5 metros y un largo de 1. El traje está compuesto por un vestido blanco y un manto celeste con forma de poncho. Se usa crepé de seda, un género muy suave y de buena calidad.
Las piezas se bordan a mano con hilos, piedras y canutillos dorados que forman pequeñas flores, además del motivo propio del año correspondiente. Para evitar posibles errores y ajustar detalles, unas semanas antes de la ceremonia oficial se realiza una prueba de vestuario para verificar que todo esté en orden y que el traje le siente de maravilla a la pequeña imagen de terracota. El vestido viejo se corta en pedacitos mínimos que se convierten en reliquias para repartir con alrededor de 70.000 estampitas. Al hablar de estampitas religiosas, estamos hablando no solamente de un pedazo de papel en el que está impreso un santo y en su reverso una oración, sino de imágenes cargadas de valor, contenido y significado simbólico, sagrado y cultural. Estos íconos religiosos remiten a una forma de devoción que va perdiendo vigencia, una que presume matices fetichistas y fanáticos. Estas imágenes de bolsillo o bienes espirituales de consumo personal le permiten al creyente insertar su práctica religiosa, culto o devoción en los laxos márgenes de la cotidianidad más secular. Las estampitas, en su modestia sacra y estética, igual que las imágenes religiosas destinadas a un culto más oficial y público, como las resguardadas en los centros de fe y culto, recrean las figuras de advocaciones crísticas o marianas o en su defecto reproducen las imágenes de santos o ángeles. En torno al retrato o la representación que objetiva el culto o devoción gravitan, en la composición de la estampa, otras figuras o elementos que pueden ser simples accesorios ornamentales o por el contrario, quizás funcionan como símbolos cuya significación añade a la imagen principal datos y pautas históricas, teológicas o incluso arquetípicas. El entusiasmo por el barroco de la imagen católica conllevó un desborde de preciosismo estilístico en la creación artística y una venida a menos en sus connotaciones simbólicas. Las imágenes religiosas ganaron realismo y belleza, de tal suerte que el espectador podía fácilmente empatizar con ellas y con sus representaciones en un nivel estético devocional. El amor al ícono de la Contrarreforma española se encargó con las prácticas idolátricas de los pueblos nativos en una suerte de guerra iconológica que, en un primer momento, el español descalificó y satanizó las imágenes del otro nativo americano al advertir que servían de depositarias de fuerzas maléficas antes vencidas en el viejo continente. Los dioses paganos de la era precristiana reaparecían en los ídolos de las religiones amerindias. Tras la conquista, las formas de culto y creencias indígenas se mezclaron con los nuevos conceptos que vinieron de Europa, y bajo una nueva apariencia siguieron transmitiendo mensajes autóctonos. Por su parte, el misionero español capitalizó las predisposiciones religiosas de los llamados indios, es decir, su gusto por adorar imágenes. El ícono católico llenó la ausencia del ídolo al tributársele ya no de adoración, sino veneración. La historiadora del arte Maya Stanfield Mazzei ha escrito sobre este tema principalmente en el Perú y Alto Perú, hoy Bolivia colonial. Ella argumenta que la conjunción de la idolatría iconológica europea con el culto por la imagen de las culturas andinas se dio precisamente porque los misioneros españoles se dieron cuenta de la necesidad de imaginar la palabra de Dios, más que comunicarla verbalmente, para ayudarle a la nueva población creyente a conocer las verdades divinas. Lo que no se dieron cuenta fue que, más que la forma en la que se ven las imágenes, para las culturas andinas la materialidad era esencial, y los colores, las fibras y las formas en que se tejían los textiles con que se vestían las imágenes, pintadas o escultóricas, podían llegar a ser muchísimo más importantes que su aspecto visual. En general, durante la colonia, los artistas andinos reinterpretaron la cultura proveniente de España, asimilaron técnicas europeas, adaptándolas a recursos y prácticas indígenas. Los temas artísticos introducidos por los europeos se mezclaron con los temas ancestrales. Bajo apariencia cristiana, se siguieron plasmando los mitos y ritos andinos. Hasta el día de hoy es posible encontrar expresiones sincréticas en la cultura peruana, en fiestas populares y celebraciones religiosas como Corpus Christi. Esta festividad celebra la Eucaristía católica y busca proclamar la fe de los creyentes. En teoría, Corpus Christi se celebra el jueves que sigue al 9º domingo después de la primera luna llena de primavera del hemisferio norte.
pero la fecha coincide con el solsticio de invierno en Perú, que correspondía a las festividades por las cosechas y las dedicaciones a la Inti, el dios sol entre la cultura inca. Con la invasión española, estas dos celebraciones se unieron y Corpus Christi se convirtió en una de las grandes fiestas de los Andes, en donde se celebran simultáneamente los cultos católicos y andinos. Durante las procesiones y festividades del Corpus Christi, las élites indígenas adoptaron orgullosamente sus trajes, ahora mestizos, con añadiduras de encajes e hilos de oro provenientes de las tradiciones vestimentarias europeas. Estos mismos encajes, los calzones bombachos de la época y los ricos uncus o túnicas andinas fueron los que vistieron a ángeles y arcángeles en la pintura religiosa andina y en las famosas tradiciones quiteña y cusqueña. En general, las fiestas populares en los países latinoamericanos son experiencias sincretistas, pues han resultado de la mezcla entre la cosmovisión indígena y los propósitos adoctrinadores de los conquistadores españoles. En Colombia, por ejemplo, se mantiene vigente no solo una larga tradición religiosa, sino también una continua mezcla entre la religión y el paganismo. Todo esto ha permeado la cultura y el pensamiento latinoamericano de tal manera que es casi imposible que una persona del común se dé cuenta de que está practicando una religión sincretista. Aunque cabe aclarar también que muchos elementos de culto dentro de la misma religión católica se desarrollaron a partir de prácticas, entre comillas, paganas, sobrevivientes de la Edad Media en Europa. Pero eso también es tema para otra conversación. Volviendo a Colombia, también se ha observado que la práctica de llevar amuletos para la buena suerte es bastante común. Y en esto también hay prácticas sincréticas. La pata de conejo, la herradura, el trébol de 4 hojas, el ojo de buey, se usan igual que el escapulario del crucifijo como algunos de los muchos ejemplos que se podrían mencionar. La práctica de atar amuletos hechos de huesos, caballo, caracoles y otros elementos parece que proviene de África Occidental, lugar de origen de las personas esclavizadas traídas a Colombia. Además, los cristianos desde tiempos antiguos tenían ya la práctica de usar amuletos y talismanes con versículos de las escrituras, reliquias de santos, y colgarlos en el pecho como escapularios. Estas prácticas al parecer se fusionaron en algunas religiones latinoamericanas y se volvieron cada vez más comunes debido a que la población pobre y campesina se comenzó a sentir reprobada y abandonada por la Iglesia. Ese sincretismo religioso ha sido explotado particularmente por el mundo del narcotráfico y las actividades delictivas y marginales que han crecido con él. Las personas que se relacionan directa o indirectamente con el narcotráfico y el crimen en Colombia han adoptado sus propios santos y devociones, manteniendo el lenguaje ritual y simbólico del catolicismo, pero otorgándole nuevos significados y nuevas prácticas y generando así una forma de hibridez. Si han visto o leído Rosario Tijeras o alguna muestra de la producción cultural que se ha creado en torno al narcotráfico en Colombia en las últimas décadas, seguramente han notado la naturaleza tan particular de estos cultos. Y volviendo a lo de vestir santos, pero sin aludir a nadie, no podemos dejar de mencionar la tradición en México de vestir al niño Dios. De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, el 2 de febrero se iniciaba el año de los antiguos mexicanos. Acababan de pasar los 5 días Nemontemi, 120 horas de mal agüero en los que nadie osaba hacer nada. Había temor a la suerte nefasta. Cuando terminaban, la gente se purificaba para entrar con el pie derecho al año nuevo. De tal manera volvemos a encontrar la coincidencia de acontecimientos prehispánicos y católico-europeos. En la actualidad, el 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, fecha en que se vuelven a reunir los amigos que cortaron la rosca de Reyes y se ofrecen tamales y atole. Es también el día en que se acostumbraba a levantar al niño Dios. Durante 1960, la costumbre fue llevar vestido de bebé al niño Dios, ataviado con un ropón blanco y acostado en un canasto rodeado de velas, y en la siguiente década comenzó la tendencia de vestirlo con distintas advocaciones. Las clásicas son San Judas Tadeo, Santo Niño de Atocha, el Sagrado Corazón, Cristo Rey, el Niño de la Candelaria, San Miguel Arcángel, etc. Actualmente la tendencia para vestir al niño Dios se basa en pasajes bíblicos como el niño pastor, el niño divino maestro, el niño de los 10 mandamientos y el niño las huellas de Jesús, entre otros.
Las familias mexicanas gastan en vestir de manera atractiva o glamurosa a su niño Dios como retribución por el pago de una manda o por la necesidad de fortalecer su fe en tiempos duros y difíciles. En los mercados de Ciudad de México, por ejemplo, se pueden adquirir todos los detalles necesarios para confeccionar su indumentaria, incluyendo el halo que rodeará su cabeza. Por lo general, los vestidos son hechos en casa. Sin embargo, hace varios lustros se podía ver en la ventana de alguna casa un letrero que decía: "Se forran botones y se visten niños Dios". Quizá en el ciclo navideño, más que en ninguna otra celebración, se aprecia cómo las primeras enseñanzas del siglo XVI dejaron los nuevos ritos bien establecidos y cómo los indígenas, a su vez, los elaboraron para crear con el tiempo algo muy propio, unas fiestas alegres y llenas de gozo que no se parecen a ninguna de otra parte del mundo. Cerramos este episodio citando nuevamente a Octavio Paz, refiriéndose a los mexicanos, aunque creo que esta frase bien puede aplicar para todas las personas que habitamos Abya Yala. Toda la historia de México, desde la conquista hasta la revolución, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados, con instituciones extrañas y de una forma que nos exprese. La tarea que nos queda pendiente es la de encontrar nuestras identidades más allá del pensamiento colonial, racista, violento y destructivo que hemos heredado del llamado encuentro con los europeos. Me atrevería a decir que esta colaboración es un paso hacia esa meta, pero es claro que todavía es larguísimo el camino que nos falta por recorrer. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Esperamos que les haya gustado y que les pueda ser útil este análisis, que al final es nuestra historia y una reflexión sobre nuestra identidad y nuestras raíces, y que consideramos fundamental conocer para poder escribir un presente y un futuro libre y sobre todo nuestro. Los esperamos la próxima semana con más símbolos, imágenes, historias sobre nuestros orígenes y por supuesto, moda latina.